Hay un tipo de manipulación psicológica muy sutil y en ocasiones difícil de detectar. Esto es el chantaje emocional. Y sobre esto vamos a estar hablando el día de hoy en Siempre de Buenas. Convivir con un chantajista emocional no es una tarea sencilla. Puedo casi asegurar que tal vez todas las personas en algún punto de la vida nos hemos relacionado o hemos coincidido con alguna persona que es chantajista emocionalmente hablando. Pero vamos a ir entendiendo cómo es que funciona la psicología del chantajista, pero también cómo nosotros podemos reconocerlo. Hay algunos puntos que sí son importantes ir detectando para que tú vayas adquiriendo estas habilidades de aprender a lidiar con personas así, aprender a defenderte y sobre todo salir bien librado. Acuérdate que esta cuestión de nuestra salud emocional es una responsabilidad totalmente propia y elegir con quienes nos relacionamos entra dentro de esa responsabilidad. Así es que vamos a estar hablando sobre este tema, no te vayas. Pero ¿por qué actúa así un chantajista emocional? Bueno, es por muchas causas. Sería como que difícil generalizar o decir todos los chantajistas emocionales actúan así por la misma razón. Pero bueno, una de ellas definitivamente es por inseguridad. Esta inseguridad que le lleva a despertar probablemente este miedo a perderte o este miedo a perder simplemente. Y como, bueno, no ha encontrado o no ha conocido otra forma de actuar, piensa que esa es la manera correcta y de esa forma es la que él ha encontrado o ella ha encontrado de salirse con la suya. Otra razón por la que probablemente los chantajistas emocionales actúan así es porque es lo que han aprendido desde niños. Si tú te fijas en esta cuestión de la educación entre los padres y los hijos, muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, por simple equivocación o porque creen que es lo correcto, muchas madres o padres acuden al chantaje para que sus hijos hagan lo que ellos quieren. Por ejemplo, ¿no? Si haces tal cosa, yo te voy a querer más. O ay, ándale, sé un niño bueno. O ay, vas a hacer que tu mami se ponga triste. Ay, vas a hacer que tu papá se ponga a llorar. Entonces, pequeñas frases que a veces utilizamos de forma cotidiana, sin querer estamos enseñando el chantaje emocional. O por ejemplo, en estas parejas que son separadas y que el hijo desconoce cómo reacciona el papá y conoce bien cómo reacciona la mamá, entonces empieza a, digamos, usar un poco la manipulación o el chantaje, porque ya sé que mi mamá reacciona así, pero mi papá no. O ya sé que mi mamá me dice que sí, pero mi papá me dice que no. Y entonces empiezo a jugar como que un poco con mi personalidad, empiezo a jugar un poco con las emociones también de las otras personas y entonces voy aprendiendo el chantaje emocional como una forma de relacionarme con otro y como esta forma de obtener lo que yo quiero. Así es que las razones por las que un chantajista actúa así son muchas, pero definitivamente aquí lo más importante es que nosotros aprendamos estas habilidades de poder reconocerlo. Y uno de los primeros pasos es ser realista, aterrizar y en serio reconocer que estás conviviendo con un chantajista emocional y quítale un poco la etiqueta de que esto es malo o es bueno. Simplemente acuérdate, si es algo que a ti ya te está quitando tranquilidad, te está quitando tu paz, te está quitando energía, no te hace sentir bien, entonces es importante que lo reconozcas y empieces a actuar por tu propia salud emocional y por tu propia salud mental. Punto número 1. Las personas chantajistas carecen de empatía. Es decir, son aquellas personas que solo se preocupan y se ocupan de sus propios intereses, aunque te hagan creer lo contrario. Es decir, son aquellas personas que te dicen cosas como entiéndelo, esto también es por tu bien, entiéndelo, si tú me ayudas, los dos vamos a ganar o los dos vamos a salir beneficiados de esto. Entiende que para mí es muy importante lo que tú sientas, pero en este momento es importante que hagas esto por mí. Es decir, son aquellas personas que solo se ocupan en realidad de sus intereses y a veces utilizan a los demás
sin importar que los demás no quieran hacer ciertas cosas, pero no les importa y fingen esa importancia precisamente para salirse con la suya. Hay que tener mucho cuidado y detectar cuando en realidad la intención es honesta o cuando lleva un doble sentido, digamos, como por debajo del agua, ¿no? Solo te están utilizando para ellos salir fortalecidos. Vamos a seguir hablando sobre este tema en Siempre de Buenas. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos hablando en Siempre de Buenas sobre chantaje emocional. Platícanos tu experiencia respecto a este punto. Les decía al inicio del programa que muy probablemente todos en algún momento nos hemos relacionado con alguien que es chantajista emocionalmente hablando. Y es bien importante aprender a detectarlo y a reconocerlo. Me gustaría mucho que me des tu punto de vista y nos comentes aquí, nos dejes algún comentario o alguna experiencia que hayas tenido con un chantajista emocional, y si es que sigues conviviendo con él, ¿cómo le haces para poder llevar una relación en la que no salgas dañado o en la que no salgas dañada? Y si ya no sigues en relación con esa persona, ¿cómo le hiciste para salir de ahí? Les decía que no es un tema sencillo, definitivamente convivir constantemente con un chantajista emocional sin detectarlo es una cuestión a veces dolorosa, porque no nos damos cuenta, porque es casi como las adicciones, ¿no? Las estás viviendo, pero no te das cuenta que estás en un gran problema, o no te das cuenta que eso te daña, o no te quieres dar cuenta que es muy distinto. Así es que, pues, vivir con un chantajista no es nada sencillo, pero es importante que abras los ojos y vayas poniéndole atención en estos puntos que te doy para ver si esa persona encaja con alguna de esas descripciones. Punto número 2, utilizan la culpa y el miedo. Es decir, saben la importancia que tiene para ti esa relación y entonces utilizan frases como: es que esto que estoy haciendo por ti es un gran sacrificio, valóralo. O utilizan frases como: pues yo no sé cómo le vas a hacer sola, porque no creo que sola puedas. O frases también así como: difícilmente te vas a encontrar una persona como yo, alguien que te aguante como yo. Es decir, conocen tus debilidades, conocen tus miedos, y ese es justo el punto que atacan. Te hacen sentir más insegura o más inseguro, creyendo que no va a haber otra persona que te va a querer igual. Esa frase también es muy común: nadie te va a querer igual que yo. Esa es una frase total de chantaje emocional y es importante que las detectes. Claro que va a haber personas que te quieran más y mejor que la pareja que probablemente tengas actualmente. Importante decirte que la persona que es chantajista emocionalmente no es una cuestión de género. No creas que las mujeres lo utilizan y los hombres no. Esto es algo común. Tanto hombres como mujeres en ocasiones se valen del chantaje emocional para salirse con la suya. Punto número 3. Victimismo. Creo que esta palabra últimamente la hemos escuchado un poquito más, y qué bueno que ya estamos abriendo los ojos ante estas personas que tienden a victimizarse para salirse con la suya. El victimismo es una forma total de chantaje emocional. Son aquellas personas que tienden incluso a exagerar las situaciones, a llorar en exceso o a veces hasta inventarse enfermedades con tal de salirse con la suya. Por ejemplo, esto es una acción que a veces hasta los niños realizan mucho cuando fingen que les duele la cabeza, que les duele el estómago. ¿Para qué lo hacen? Para quedarse en casa y para tener estas atenciones o ser estos niños consentidos en casa cuando alguien está enfermo. Bueno, esta misma acción, que en ocasiones es infantil, también la repetimos cuando somos adultos, cuando queremos salirnos con la suya. Y el victimismo, acuérdate que no nos va a dejar nada bueno. El victimismo es algo que termina cansando y agotando demasiado, no solo al que lo hace, sino también al que lo detecta.
Y los hombres y las mujeres tienden mucho a veces a victimizarse con tal de obtener eso que tanto quieren. Así es que detecta cuando alguien está exagerando estas situaciones que a lo mejor no son en realidad tan trágicas. Siguiente punto. Les gusta causar incertidumbre, es decir, a lo mejor pasan algunos días sin que sepas de ellos, te dejan de hablar exactamente para provocar en ti este miedo a qué está pasando, por qué ella no me habla, a lo mejor ni siquiera está en casa, o estas parejas en donde se enojan y de pronto tú llegas a la casa y curiosamente tu pareja no está y a lo mejor hasta se llevó algunas prendas y entonces te da en donde te duele, porque inmediatamente empiezas a pensar, se va a ir, me va a dejar, me va a abandonar, a lo mejor se fue con otro. Así es que el generar incertidumbre es una conducta totalmente de chantaje emocional, detéctala. Y último punto, utilizan la seducción, es decir, saben también el impacto que tiene para ti esa relación, a lo mejor se saben atractivos y saben que de pronto el ser cariñosos hace que tú caigas más fácil. Así es que detecta estas conductas un poco seductoras cuando sobre todo solo quieren obtener ganancia personal. Así es que bueno, aquí te planteé algunos puntos de las personas que utilizan el chantaje emocional. Es importante que no caigas en el juego. Detéctalo y corta los patrones. Si tú caes en el juego, ya estás enredado totalmente en esta cuestión de chantaje emocional que al final te va a dejar sumamente desgastado emocionalmente hablando y además te deja esta mala enseñanza de que así son las relaciones. Acuérdate que las relaciones son para disfrutarse, no para sufrirse. Vivir en medio del chantaje emocional solo nos causa sufrimiento. Cuídate mucho, espero que esta información te haya servido. Aquí están nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre de Buenas.